como probablemente todos ustedes saben, esta es la segunda sesión. La primera la hicimos la semana anterior y en esta sesión, la de hoy, buscábamos un poco el punto de vista más técnico sobre los temas que están sobre la mesa en la reforma, en relación a la reforma de la financiación autonómica. Decían los consejeros que el tema de la financiación autonómica no estaba de moda, y menos en Cataluña, que ha dejado de liderar este tema como había hecho históricamente. Pero a pesar del contexto en que estamos, nosotros queremos poner este tema sobre la mesa, ¿no? Y para ello pues tenemos hoy a 4 expertos de primera línea. Como consecuencia de la pandemia, se han abierto al menos 2 vectores sobre los que conviene reflexionar al respecto de los equilibrios, desequilibrios verticales. Creo que el primero es una intuición que se ha confirmado acerca de la insuficiencia financiera con que se ha dotado a los servicios sanitarios en este país. Yo creo que ahora cuando se pone de manifiesto que los porcentajes de gasto público en sanidad en nuestro país estaban por debajo de la media, de los países de nuestro entorno, y eso yo creo que ha quedado puesto de manifiesto con bastante nitidez en esta pandemia. Sino creo que se está también demostrando que el contar con un Estado que tenga acceso a fondos europeos, que pueda financiarse con cierta facilidad en los mercados mayoristas de capital, que tenga acceso a los programas de colaterales del Banco Central Europeo, que tenga una capacidad de reacción relativamente rápida y contundente a efectos de una política fiscal de estabilización, también diría yo que añade fuerza, que añade pesas en esa otra balanza que me lleva a reconsiderar cómo es el desequilibrio vertical con el que nos encontramos en España entre distintos niveles de gobierno. Por un lado, la nivelación y la redistribución son distintas. La nivelación consiste en proponer, en facilitar los recursos financieros necesarios para que se provean determinados servicios sin tener en cuenta la capacidad fiscal de los territorios. La redistribución es otra cosa. La redistribución es ese Robin Hood moderno que le puede quitar al que más tiene para darle al que menos. Yo puedo argumentar desde el punto de vista técnico que una nivelación completa es eficiente. No va en detrimento de la eficiencia, de los incentivos a recaudar más o menos. Pero sí es cierto que si añado unas recaudaciones normativas bien diseñadas, unas agencias tributarias implicadas con los incentivos muy bien alineados para captar recursos sin costes de eficiencia, sin desincentivos perversos a quedarse con los brazos cruzados, si a esa nivelación completa la acompaño de estas otras dimensiones, yo creo que se puede defender el que la nivelación completa no es ineficiente. Creo que llevar a cabo una reforma del sistema de financiación sin replantear las condiciones en las que se garantiza la sostenibilidad a medio y largo plazo de los gobiernos autonómicos es hacer una reforma de la financiación autonómica coja, muy limitada. En la convocatoria de esta sesión se ofrecía como referencia la reforma del año 2009, ¿no? Que es donde se aprueba el sistema de financiación en el que estamos desde hace 11 años, por cierto, con un retraso sustancial en su revisión, ¿no? ¿Y dónde nos encontramos? Pues yo creo que nos encontramos, después de ese tiempo, en una situación en la que, contra lo que cabía esperar de algunos de los elementos prometedores del modelo aprobado en 2009, los resultados de su aplicación han sido entre pobres y malos. Las causas, desde mi punto de vista, han sido 3 las fundamentales. La primera es que en la fase final de la negociación del diseño del modelo fue desfigurado en sus objetivos con la adición de un conjunto de fondos que rompieron por completo lo que era el elemento central de asumir una nivelación parcial que cubriera al menos los gastos en servicios públicos fundamentales mediante el fondo de garantía. La segunda razón por la que el modelo se aplicó muy mal es que llegó la crisis y con ello cayeron los recursos, y el pacto político al que hacía referencia Diego Martínez, en mi opinión implícito en la aprobación del modelo de 2009 respecto de qué reparto de recursos entre los 2 niveles de gobierno se había acordado, saltó por los aires. Y visto en perspectiva, lo que ha sucedido en estos 10 años es que
las comunidades autónomas han tenido unos recursos que han evolucionado por debajo de la evolución de los indicadores de necesidad que el propio modelo aprobaba, la población ajustada, y que las administraciones centrales han ganado 4 puntos porcentuales en el reparto de los recursos entre el conjunto de las administraciones. Por tanto, desde este punto de vista ha habido una recentralización de los recursos, y la tercera razón por la que yo creo que el modelo ha funcionado muy mal es que en su aplicación ha ofrecido notables ejemplos de falta de lealtad institucional. Existen razones para cuestionar que la equidad vertical o el equilibrio vertical, mejor dicho, se haya mantenido. En segundo lugar, la autonomía tributaria, si miramos desde el punto de vista del ejercicio que se ha hecho de las competencias en manos de las diferentes administraciones, no ha avanzado. En materia de gestión tributaria, las comunidades siguen dependiendo de una agencia en la que participan de manera formal pero no real. Y desde el punto de vista de la nivelación o de la solidaridad, pues la situación no ha cambiado. Fundamental proceder a la reforma del modelo de financiación, entre otras cosas también, porque ante la crisis actual es imprescindible que las comunidades autónomas tengan recursos, tengan medios para afrontar las consecuencias económicas que se están derivando de la situación de la pandemia. En relación con los desequilibrios verticales, y voy a ir muy rápidamente, bueno, aquí se plantea el problema de la medición, ¿no? Siempre es complicado medir esto, ¿no? ¿Cómo medimos los gastos y los ingresos? Las diferencias que existen en términos de gastos e ingresos por cada nivel de gobierno. ¿Qué pasa en el tiempo? Es verdad que se hacen ejercicios y esfuerzos y hay todo tipo de resultados. Hay que medir cuáles son los gastos y los ingresos, y además cuáles son los gastos deseables y los ingresos deseables. Pero es verdad que en la mayoría de los países el desequilibrio siempre se produce a favor de la administración central. Es decir, la administración central ingresa más que lo que gasta, pero también porque tiene que hacer frente a toda una serie de cuestiones en buena medida relacionadas con la estabilidad que decía Diego anteriormente, pero también, por ejemplo, pues otros factores como el compromiso, el pago de las contribuciones a la Unión Europea, en el caso español, gastos extraordinarios que se producen como consecuencia de alguna crisis, como ha pasado en la crisis de 2008, etc. Para mí el problema se plantea también entre un cierto principio de equidad, que quizá no es lo mismo que la redistribución, y un principio de autonomía, ¿no? Es decir, si vamos a un esquema de nivelación total, el margen de autonomía queda muy limitado. Entonces ahí podemos encontrarnos con una cierta dificultad. Cuando además la nivelación es muy potente, pues se genera también un problema de pérdida de incentivos, tanto por parte de las comunidades que tienen que ceder los recursos como de las receptoras. ¿Una reforma para qué? Yo lo diría de una forma muy breve, pues para seguir avanzando hacia la configuración de un modelo que haga compatible la autonomía tributaria de los gobiernos autonómicos con algún principio de equidad. Es decir, los gobiernos obtienen sus recursos, y me refiero a los gobiernos estatales de estos países, lo que aquí serían las comunidades autónomas si realmente fuéramos un Estado federal. Digo, pues cómo obtienen sus recursos fundamentalmente de los tributos que les pagan sus ciudadanos, donde la soberanía fiscal no es un patrimonio o un monopolio del gobierno central, donde se nivelan parcialmente los recursos, haciendo efectivo así un principio de equidad, donde se coordinan las decisiones en materia fiscal, donde se vela por la estabilidad de la hacienda de todos los gobiernos y donde se cumplen los pactos. En primer lugar, el equilibrio vertical. Está claro que se ha roto, ¿no? Depende de cómo utilicemos algunas de las variables para calcular este grado de cobertura, nos situaría a una necesidad de incrementar el pastel, es decir, de un aumento de los recursos adicionales alrededor de unos 16.000 millones de euros. En segundo lugar, la autonomía tributaria. Actualmente, el modelo del 2009 ha hecho que el 87% de los recursos del modelo procedan ya de figuras tributarias.
solo las figuras tributarias sobre las cuales los gobiernos pueden tomar decisiones, este porcentaje baja a un 48%. Y si solo tenemos en cuenta aquellos tributos sobre los cuales tienen capacidad de gestión y administración, el porcentaje baja a un 13 o un 14%. Y el tema de las forales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo creo que Jesús lo apuntaba, a nivel técnico hay muchas soluciones, respetar el modelo, pero lo que no es tan respetable son los resultados, es decir, que existan dos comunidades autónomas que dispongan del doble de recursos o casi el doble de recursos por habitante para poder prestar las competencias que las otras tienen, pues es muy difícil de poder explicar. Son resultados erráticos y poco justificados.